noches, ¿cómo están? Nos encontramos aquí nuevamente en esto que es Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Este programa de Radio María que trata sobre estos 4 hermanos nuestros que dieron su vida por un quién, que dieron su vida por Jesús, por el Evangelio y por las enseñanzas del Evangelio, por los hermanos. Enrique Angelelli, el obispo de La Rioja, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que eran los sacerdotes que estaban en Chamical, y Wenceslao Pedernera, un laico, esposo, papá de familia, catequista, que estaba en Sañogasta, cerca de Chilecito, en La Rioja. Memoria viva de los mártires riojanos. Bueno, aquí, como siempre, agradecemos la producción de Belén Castillo y también la operación técnica de Federico Stucker. Y hoy más o menos vamos a hacer así una especie de repaso, lo que hemos hecho en los 6 programas anteriores. Hemos tenido testimonios de primera mano, como la hija, la esposa de Wenceslao, la sobrina de Monseñor Angelelli, también catequistas de esa época, de la época de Monseñor Angelelli, que también sufrieron persecución, de sacerdotes. Hemos hablado del bautismo, de la importancia del bautismo y de cómo vivirlo a pleno en lo que Dios nos pide. Hemos hablado también de cómo era La Rioja en la época de los mártires. Hemos visto también cómo son sus fiestas, cómo lo celebran. Hemos escuchado a jóvenes también que nos han contado cómo ellos se han anoticiado de la existencia de los mártires y cómo la memoria de ellos sigue viva. Bueno, hoy vamos a hablar del martirio. Y antes de eso, bueno, recordarles, como siempre, que pueden escribirnos, que pueden mandar un mensajito al teléfono 0810, 7 veces el número 7, y el WhatsApp 351-8171-593. Y como siempre, le vamos a pedir permiso a estos 4 hermanos nuestros, a Enrique, a Gabriel, a Carlos y a Wenceslao, para hablar de ellos y para que lo que digamos llegue realmente como ellos desearían, como Jesús desea que llegue a nuestros corazones, que sus vidas, sus ejemplos, sus testimonios nos hagan arder de amor a Jesús, de amor a la iglesia, para entregarnos como ellos. Y ellos fueron mártires, ¿por qué? Porque dieron su vida antes de negar a Cristo. Y mártir significa testigo, testigo de la fe, testigo de Cristo, testigo del Evangelio, testigo por amor a los hermanos. Vamos a escuchar a Monseñor Colombo, que nos manda sus saludos y no ha podido estar en vivo, pero nos ha mandado un mensaje, sobre todo sobre la figura del beato mártir Enrique Angelelli, porque él fue el pastor que desarrolló todo ese nuevo estilo de iglesia que traía el Vaticano II, y razón por la cual él fue asesinado, y también los otros 3 y muchos perseguidos. Así que vamos a escuchar a Monseñor Colombo. Monseñor Enrique Angelelli es una figura mucho más conocida que sus 3 compañeros por distintos motivos, por su lugar en las tensiones de la adaptación de la Iglesia a las novedades del Concilio Vaticano II en Córdoba, por su entrega sacerdotal juvenil, por su formación en Roma, pero a la vez en contacto con sus compañeros sacerdotes, de mucha cercanía, de mucha fraternidad. Como obispo auxiliar de Córdoba entre el año 61 y el año 68 hay que destacar una identificación con la iglesia cordobesa que le venía de su
de sus orígenes, pero también y sobre todo de su amor a las exigencias del Vaticano II vividas en torno a su ministerio episcopal. Si como sacerdote había sido un buen compañero, docente del seminario, un entusiasta promotor de los distintos apostolados en el mundo de la pastoral obrera, como obispo iba a ser una expresión de aquella vigorosa iglesia postconciliar que quería aceptar los desafíos del Espíritu Santo y vivir a fondo la historia humana con amor y con entrega evangélica. Entre el 61 y el 68 fue obispo auxiliar de Córdoba. En el año 64 se vive una tensión importante que va a costar el cargo al arzobispo de Córdoba, Monseñor Castellanos, y un alejamiento transitorio de Monseñor Angelelli hasta el nombramiento de Monseñor Primatesta como arzobispo de Córdoba, que lo convoca Angelelli, que se va a dedicar fundamentalmente a los pueblos y ciudades del interior, que hoy conforman las diócesis vecinas de la Iglesia de Córdoba, pero que recuerdan en muchos lados, en sus parroquias y comunidades, el paso entusiasta de este obispo joven que quería comunicar a todos la alegría del Evangelio, muy buscador del diálogo, del encuentro con las personas. Entre el 68 y el 76 va a ser nombrado, va a ser obispo de La Rioja, y allí su vida como obispo ya responsable de una diócesis lo va a llevar a una identificación con las luchas y esperanzas de su pueblo, con la efectiva acogida del Vaticano II y con una vocación también por traducir concretamente la justicia social pregonada por el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia en un programa que le costó ciertamente la persecución, las injurias. La vida de Angelelli estuvo atravesada por las amenazas, los ataques, la crítica de los quienes no aceptaban la invitación del Vaticano II a asumir a fondo la propuesta del Evangelio de Jesús. La muerte de Angelelli lo va a encontrar, como dice algún documento, en un regreso hacia el centro de la ciudad. Provenía de Chamical porque venía de investigar la muerte de los curas Longueville y Emurias. Cuando decimos lo encontró es, por supuesto, un eufemismo que en mi caso es una ironía, porque en aquel momento se utilizaba esta expresión para no dar a entender todavía anticipadamente lo que después tanto la justicia civil como canónica demostró, que era que había sido asesinado. En la muerte de Angelelli encontramos los signos más fuertes de lo que después sería más adelante las tensiones durante la dictadura militar con tantos sectores de iglesia que continuaban su compromiso con el mundo de los pobres, con la atención pastoral de lo que hoy llamamos las periferias existenciales. La figura de Angelelli seguramente la verán en este ciclo con más profundidad. No quiero anticiparme ni quitarle, por supuesto, protagonismo a mis, diríamos, colegas de exposición, pero la riqueza de Angelelli como alguien que rescata los valores de la religiosidad popular y la proyecta en el campo de la actuación pública de los cristianos, el tema del Tincunaco muy fuerte, la visita pastoral de pueblos, parroquias, comunidades, con San Nicolás y con el deseo de hacer llegar a todos la alegría del Evangelio y despertar la conciencia religiosa de sus comunidades. La fundación del sindicato de amas de empleadas domésticas que hacían como de amas de casa, que fue una verdadera invitación a tener en cuenta la dignidad de la mujer atravesada por este servicio doméstico que muchas veces era confundido con formas de explotación o con formas incluso humillantes de tipo laboral. Podríamos decir su identificación con la educación. En el origen de la Universidad de La Rioja, él está animando a los jóvenes secundarios a conseguir la universidad,
y fundamentalmente también hay que destacar sus aportes a la Iglesia en la Argentina en lo que fue lo que llamamos la COEPAL, la Comisión Episcopal de Pastoral Social. No quiero extenderme, seguramente habrá aportes más detallados, más pedagógicos quizás, pero la emoción me embarga a la hora de hablar de los 4 mártires riojanos que les entrego hoy en estas comunicaciones muy sencillas y muy entusiastas. Que Dios los bendiga. Bueno, le damos gracias a Monseñor Marcelo Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, es el arzobispo de Mendoza, pero fue el obispo de La Rioja cuando se desarrolló todo el proceso de instrucción de la causa de beatificación y también el juicio penal. Así que, bueno, muchísimas gracias, y él nos ha hecho un raconto más o menos de lo que hemos ido viendo en este programa y de cómo fue la pastoral de Angelelli, esa novedad que trajo, que era evangélica y que se dirigía a los más frágiles, a los más débiles, a los vulnerados, y que generó mucho problema, mucha ruido entre quienes no estaban de acuerdo, y se dieron una serie de condiciones y situaciones en una democracia muy frágil en este país. A partir de 1973, ya con el gobierno de Isabel Perón, con la AAA, comienzan a perseguirlo, y al comienzo de la dictadura militar lo asesinan en agosto de 1976. Previamente, el 18 de julio, habían asesinado a Carlos y a Gabriel, y el 25 al laico Wenceslao Pedernera. Como decíamos, mártir es un testigo, es testigo de Jesús hasta la muerte, ¿no? Esto es un elemento constitutivo de la Iglesia. O sea, no hay iglesia sin martirio. Y ya vamos a ver por qué, incluso el mismo Jesús en el Evangelio así lo expresa. Dar la vida antes que negar a Cristo, dar la vida antes que negar el amor a los hermanos, dar la vida antes que pensar en uno mismo, ¿no? Y Jesús ya lo dice, y lo voy a leer tal cual, en el Evangelio de San Mateo, cuando enuncia en el capítulo 5 las bienaventuranzas. En el versículo 10 dice: felices los perseguidos por la causa del bien, porque el reino del cielo les pertenece. O sea, felices los perseguidos. Y también dice: felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien por mi causa. Alégrense y estén contentos, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. Del mismo modo, persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Es decir, que aquí Jesús es como una antítesis, porque, o sea, los van a perseguir, dice, los van a injuriar, los van a calumniar, pero siéntanse felices si es por mi causa. Y el cielo va a ser de ustedes. Y van a tener una gran paga, una gran recompensa, que es la vida eterna. Esto es lo que implica un mártir, ¿no? Sabemos que está en el cielo intercediendo por nosotros, pero previo a una muerte cruenta, en dar la vida de un momento para otro, o sea, de un modo cruento, como lo fueron en el caso de estos 4 que fueron asesinados. ¿Y por qué decimos que es una dimensión constitutiva de la Iglesia? Por esto mismo que dice la palabra de Dios. Jesús nos llama bienaventurados, como que ese es nuestro destino, y no solamente en una forma cruenta, sino también dar cada día la vida. Vamos a pensar un poco también, y vamos a traer a la memoria, Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que él decía: hay que allanar los caminos para que venga el Salvador, conviene que yo disminuya y que él crezca. Juan el Bautista, que tenía un grupo de discípulos y que anunciaba la venida de Jesús, y que el rey Herodes lo manda a decapitar
por una interna, por orgullo. O sea, ya eso está en los sinópticos, pero yo voy a leer parte del martirio de Juan el Bautista en Marcos 6. El rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos. Pero otros decían que era Elías y otros un profeta. Sin embargo, Herodes decía, Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Tenía toda una confusión, ¿no? El rey Herodes, el romano. Y recordemos que él tenía una amante y que Juan el Bautista le había dicho que no le era lícito eso, y era la mujer de su hermano. Entonces, en una fiesta, que era el cumpleaños de Herodes, así lo dice la palabra de Dios, dice, Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. O sea, estaba toda lo más granado, la rancia prosapia de la zona de ahí, ¿no? Todos los romanos, los dirigentes, los que gobernaban, los que lo aplaudían. Dice, entró la hija de Herodías, o sea, su amante, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras. Aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué le pido? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Herodes lo duda porque de cierta forma le caía simpático, ¿no? Pero su orgullo pudo más. Y estaba en la cárcel y lo mandó decapitar y a traerlo en una bandeja de plata para entregarlo a esta chica, a la hija de Herodías, que había bailado. Aquí Juan el Bautista lo habían puesto preso por anunciar que ya venía el Salvador. Es decir, que ya en sus genes, en sus orígenes, en su prefiguración, la iglesia ya tenía el martirio. Y también podemos hablar del martirio de Jesús. Jesús muere por un complot. Jesús muere porque molestaba. Jesús muere porque, venía a proclamar algo nuevo y diferente, que era el reino del amor, y que era la vida eterna, y que era la presencia de un Dios misericordioso, y que era la liberación de los oprimidos, y que era igualdad, y que era las bienaventuranzas, y que era ayudar al más débil. Y Jesús murió, se puede decir martirizado en la cruz. ¿Pero en nombre de quién? En obediencia al Padre lo hizo, en obediencia a Dios. Y allí nos dio la resurrección y la vida eterna a nosotros. Pensemos, los invito a pensar mientras escuchamos esta canción, los invito a pensar ¿qué me dice a mí esto, no? De que el martirio es esta entrega. ¿Qué me dice mi corazón? De que el martirio es esta entrega por amor a Jesús y que es nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, cuando somos perseguidos, injuriados, calumniados por causa de Jesús. ¿Qué me deja resonando esto en el corazón mientras escuchamos la canción? Vamos, vamos, corazón. Probablemente es lo que Angelelli se repitió muchas veces a sí mismo cuando durante tanto tiempo lo persiguieron, le quitaron las misas radiales, lo habló con determinada gente que tenía poder y no le daba respuestas, cuando perseguían a sus sacerdotes, a sus catequistas, a sus laicos, cuando mataron a sus curas, cuando mataron a Wenceslao. Vamos, vamos, corazón, porque él sabía que su corazón estaba entregado a Jesús, su vida estaba entregada a Jesús. Y como nos dijo alguno de los entrevistados, Monseñor Angelelli podría haberse ido de La Rioja, y él dijo que no iba a dejar solo a su rebaño, que él se iba a quedar ahí, y que realmente lo que buscaban para matarlo era a él. Vamos, vamos, corazón, ¿no?
Somos mártires solamente si nuestros latidos están al compás y con el modo del corazón de Jesús. Y como les decía, esto es algo muy propio de la Iglesia. Al principio de la comunidad cristiana, los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, nos cuenta, en el capítulo 7, el primer mártir por Jesús, que fue San Esteban. Esteban, uno de los discípulos, no de los apóstoles, entrega la vida por Jesús. Lo apedrean, ¿no? Esteban en un discurso decía: ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo. Y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Esto le decía a los judíos, ¿no? Todo profeta fue perseguido. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida de Jesús, del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Habla de Jesús aquí, ¿no? El mismo que ustedes, o se les reprochaba ahí en su predicación a los judíos, el mismo que ustedes han asesinado y entregado. Ustedes que recibieron la ley y no la cumplieron. Audaz Esteban, con un latido fuerte de su corazón, para decir lo que pensaba y lo que el Espíritu Santo hablaba en él. Entonces, sigue diciendo los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, cuando oyeron estas cosas se enfurecieron los judíos y rechinaban los dientes en contra de él. A nadie nos gusta, ¿no?, que nos digan a veces la verdad y que sobre todo nos marque aquello que creemos que tenemos y realmente no lo tenemos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando las vistas en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús y dijo: estoy viendo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos, los judíos, comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Les molestaba a Esteban, porque les dijo: a ver, ustedes no se conforman con nada. Persiguieron a los profetas que anunciaban al Salvador. Cuando vino el Salvador, lo entregaron y lo asesinaron. ¿Ahora qué? ¿Hasta cuándo? No escuchan al Espíritu. Y ellos, en lugar de volverse a sí mismos y de pensar, a ver, bueno, lo arrastraron fuera de la ciudad y eran una multitud y entre todos lo apedrearon. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo, nuestro futuro San Pablo. Saulo, que fue testigo y que aprobó el martirio de Esteban, se arrepiente, cambia. Jesús lo persigue a Saulo, preguntándole: Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí es donde Pablo, bueno, cambia por completo, ¿no? De ser martirizador, él mismo también muere en el martirio. Dice que Esteban invocó al Señor y dijo: recibe mi espíritu. ¿Y qué dijo Esteban? Algo que nos ha sido familiar en este tiempo del programa: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Algo parecido dijo Wenceslao malherido cuando fueron a asesinarlo. Yo ya los perdoné. No odien, yo ya los perdoné. Y eso lo repitió no solamente a su esposa y a sus hijas, sino también al sacerdote que fue a darle la unción. Es decir, que en el corazón del mártir, además de estar este latido fuerte por Jesús, también está esta necesidad de perdonar a su agresor. Yo no digo de justificarlo,
pero sí mirarlo con los ojos que lo mira Dios e invocar el perdón para ellos, porque seguramente han sido llevados por sus pasiones. Y bueno, nosotros que tenemos a veces el gran regalo del bautismo, la posibilidad de conocer a Jesús, de meditar su palabra, de saborear, gustar la Eucaristía, nos suele costar hacer obras buenas, ¿no? Entonces, ahí se juega también el martirio de cada día. Llegamos un poco con la historia de la Iglesia, en donde entendieron muy bien los primeros cristianos esto de que, así como Jesús había dado su vida en la cruz, también había que donar la vida. No había que guardársela. Porque Jesús también dice en el Evangelio, ¿no? El que dé su vida la encontrará y el que se guarde la vida, la perderá. Donar la vida. Y los primeros siglos de la Iglesia estuvieron bajo el Imperio Romano. Y bueno, estos cristianos, ¿qué hacían estos cristianos? Se reunían, meditaban la palabra, hacían el bien, predicaban el amor, predicaban la paz, perdonaban a los que los agredían, ayudaban a los más necesitados. Y esto no convenía a los emperadores, no convenía a los que dominaban, nunca convino eso, ¿no? Entonces la Iglesia, junto con su gen de misericordia, con su genética, su identidad de misericordia de los primeros siglos, esta misma genética de misericordia la lleva al martirio. Y es así como en los primeros siglos de la Iglesia tenemos muchísimos mártires, y es hasta el año 313, ¿no? Que son las persecuciones en donde el emperador Constantino firma el edicto de Milán, en el cual se toleran los cristianos. Pero hasta ese año, los emperadores, sobre todo Nerón, Diocleciano, Decio, Valeriano, perseguían abiertamente a los cristianos y hacían verdaderas orgías y verdaderos actos de agresión a la vida, ¿no? De tortura. Así hay algunos escritos que dicen que ofrecían cenas, como esta que vimos en Herodes cuando mataron a Juan el Bautista, y que usaban como luz, como antorcha, a cristianos mientras se quemaban. O sea, hacían una hoguera con cristianos, y eso era la luz. Y también para que estos no, que no se propagaran, ¿no? Para que no se propagaran, porque los cristianos molestan. Cuando un cristiano no molesta, o cuando un cristiano no es perseguido, cuando la iglesia no es perseguida, no es iglesia. Cuando un cristiano no se siente un poco desacomodado en su ambiente o en lo que está haciendo, y bueno, pero no desacomodado porque se busca a sí mismo, sino desacomodado por seguir a Jesús, señalado, perseguido. Por ahí va la cuestión, ¿no? Esta es palabra de Dios, está en el Evangelio y le pasó a Jesús. Nosotros no podemos ser menos. Entonces, como les decía, los primeros cristianos la pasaron bastante mal. Y están, bueno, en Roma están las catacumbas, en donde eran cementerios y también lugares ocultos de reunión, lugares de culto. Yo los invito a leer los Hechos de los Apóstoles, que ahí cuenta lo que hicieron, lo que hacían los primeros apóstoles, los primeros cristianos, en la extensión de la iglesia y todo lo que sufrían, las persecuciones, y también cómo se alegraban cuando podían hacer el bien. O sea, por hacer el bien en nombre de Jesús, los matan. Hubo santos muy interesantes, mártires, en estos primeros 3, 4 siglos de la iglesia, como San Ireneo de León, San Policarpo, que eran llevados, ¿no?, a Roma a ser martirizados. San Ireneo de León estaba en la zona que es hoy Francia, y tiene cartas muy, muy importantes, ¿no?
y que decía que él quería ir al martirio por Jesús, por ser testigo de la fe, y que no le creyeran si él llegaba a renegar de su fe. Él quería ser pasto de las fieras. Sabemos que en el Coliseo no es para tanto como nos presentan las películas de Hollywood, pero sí había muchos martirios de cristianos. Pero el imperio, el poder humano, la maldad, el odio, la persecución, no pueden contra Cristo. La iglesia no va a desaparecer porque su cabeza es Cristo y y Dios es nuestro Padre por el bautismo. Sí nos van a perseguir, sí nos van a injuriar, sí nos van a incomodar, pero ahí es donde tenemos que estar con más firmeza en el Señor, meditando la palabra, acudiendo al sacramento, haciendo obras de misericordia, reuniéndonos entre nosotros como lo soportaron los primeros cristianos. También hasta nuestros días, ¿no? Sobre todo, bueno, en Argentina no solamente tenemos los mártires riojanos, también tenemos los mártires del Senta, del siglo XVIII, en el cual realmente fue una comunidad que mataron, donde había sacerdotes, donde había religiosos, donde había mujeres, niños, pueblos originarios, y los mataron, ¿no? Está en eso, el santuario de los mártires del Senta está en Orán, en el norte, en la provincia de Salta. Entonces en Argentina tenemos el regalo de tener beatos mártires, pero también cuántos otros han ofrecido la vida por Jesús, y bueno, son los santos de la puerta de al lado. Y también otros beatos y otros que no han sido reconocidos, pero en la Guerra Civil Española, estas beatificaciones en masa que ha hecho Francisco, y que empezó ya a reconocerlo Juan Pablo II, también en México, en el siglo XX, ¿no? La cristiera o la cristiada, también muchos campesinos, también las guerras. ¿Cuántos mártires hay? ¿Cuántos que ofrecen su vida para no claudicar en su fe? Religiosos y religiosas en África, y bueno, en El Salvador, todo este régimen tan totalitario el cual fue víctima Monseñor Romero y antes Rutilio Grande, y también los jesuitas de la Universidad Católica. Esta gente que nos muestra la verdad de esta bienaventuranza, porque beato, en definitiva, quiere decir feliz, quiere decir bienaventurado. Beato es quien está en la presencia de Dios. Y aquí, bueno, tenemos los beatos mártires riojanos, tenemos los felices mártires riojanos, los felices mártires del Senta. Gente que, como digo, no entregó su vida solo por los demás, o no entregó su vida rebeldemente, sino que realmente la entregó por Jesús, por su causa, por el Evangelio, por la fe, por la verdad. Meditemos un poquito esto, ¿no? De esta vocación, sigamos, ¿no? Mientras escuchamos una canción, en esta vocación de la Iglesia al martirio, este bautismo que viene con sangre, y este bautismo que nosotros recibimos con agua, pero que nos dice que seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos. Pensemos a veces en nuestras persecuciones propias, cuando hemos sido perseguidos, o cuando nosotros a veces hemos perseguido a otros en nombre de la fe. Eso lo veremos en un ratito después de la canción, y mientras tanto dejemos resonar en el corazón lo que hemos comentado hasta ahora en Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Bueno, nosotros, las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, la familia de Madre Catarina, tenemos una misión en Benín, un pequeño país de África muy pobre, y la misión de Pari está en medio de musulmanes. Y hay una muy buena relación con los musulmanes, pero también hay muchos, o varios, y otros que no tienen religión, que le preguntan a las hermanas cómo ser católico,
quieren ser católicos, porque les gusta, ¿qué les gusta? El mandamiento del amor. Este dar gratuitamente. Es lo que dice la canción, ¿no? ¿Qué le voy a hacer si yo... Este gen que tenemos que vivir como cristianos, el dar gratuitamente, el donar, el darse. Y esto lleva a martirios, ¿no? Son verdaderos martirios. El mandamiento del amor es martirizante. Si no es martirizante, no hay amor. Porque el mandamiento del amor lleva a mirar con cariño a un mendigo, a curar heridas que no me gustan, a escuchar gente, a callar cosas, a no caer en el chisme, en no caer en cosas que no le hacen bien a los demás. Es un verdadero a cerrar la boca me lleva a veces, y otras veces me lleva a abrir la boca. El martirio diario a veces me lleva a abrir los oídos y otras veces cerrar los oídos. Me lleva a tender las manos, me lleva a ayudar, a acompañar a aquel a quien no conozco, a aquel a quien no quiero, a aquel a que me hiere, así como Wenceslao, como Esteban, al ser heridos, perdonaron a sus agresores. Nosotros también estamos llamados ante estas heridas, ante quien nos hiere, a perdonar. Y esto es un martirio. Es el martirio al que estamos llamados cada día los bautizados. Iglesia sin martirio, bautizados sin martirio, es un chantaje, es una puesta en escena, pero nada más. Estos martirios de cada día que tenemos que vivir en nombre del Evangelio y por el cual nos preguntarán cuando lleguemos al cielo, ¿no? Lo de Mateo 25. Consolaste al triste, visitaste al enfermo, ayudaste al herido, escuchaste al que estaba solo, le diste de beber a un sediento, de comer a un hambriento, le diste cama al que estaba de paso. Y esto es verdaderamente martirizante porque es renunciar a uno mismo, a veces renunciar a nuestras pasiones, a nuestros propios dolores también, a nuestras situaciones que son válidas. Y no busquemos muy lejos, ¿no? Busquemos en nuestro entorno espacios en los cuales tenemos que ceder a nuestra voluntad por el bien, por Jesús, no para quedar bien, no por complacencia, no para que me quieran a mí, sino por Jesús, por su evangelio, por los demás. Este martirio diario que seguramente vivieron nuestros 4 mártires y que, bueno, los llevó a entregar la vida completamente, ¿no? Porque esto también decía Juan Pablo II, que no es capaz de amar un día, no es capaz de amar toda la vida. Entonces el día a día nos invita a Jesús a dar nuestra vida, y ese dar nuestra vida por Él es un martirio de cada día. Y es un martirio que se hace por amor y Él nos llama bienaventurados. Recordaba a San Pablo, un Pablo recién convertido que escribe las cartas y que dice que los cristianos son una locura para los paganos. Es decir, esto de amar al prójimo, de creer en un Dios eterno, de rendirle culto, de creer en la vida eterna. Era una locura para los paganos y era un escándalo para los judíos. Y a mí me gusta también una definición de San Pablo que dice que somos un verdadero espectáculo para el mundo. Yo estuve conversando con un joven hace unos días, un joven de 23 años, que él tenía otra religión, pero una religión no muy vivida profundamente, heredada de su familia, una religión cristiana, pero que él viendo a sus amigos en el colegio católicos, viendo las misiones que hacían y viendo en un TikTok los milagros eucarísticos, le entró un fuego diferente y deseó ser cristiano.
Como él ya estaba bautizado en otra iglesia cristiana, no le hizo falta el bautismo, pero sí la confirmación, la primera comunión. Y él me decía, ustedes no se dan cuenta, los cristianos, esa dimensión misericordiosa que tiene la iglesia. Ustedes no se dan cuenta la riqueza de la Eucaristía en la cual están todos en comunión. Ustedes no se dan cuenta de la riqueza del sacramento de la reconciliación, en donde el mismo Dios te abraza con misericordia y no te pide más cuentas. Ustedes no se dan cuenta de la riqueza de María. No, este es el espectáculo que nosotros damos al mundo. El amarnos unos a otros. El seguir y decir amén. Así es a Jesús. El sentirnos en comunión por la Eucaristía, por la meditación de la palabra. En sentir y saber que cuando le hacemos el bien o el mal a un hermano, se lo hacemos al mismo Jesús. Este es el espectáculo para el mundo. Y muchas veces estos martirios cruentos, como el de los 4 mártires riojanos, son tomados como espectáculo. Porque cuántas veces, bueno, queremos saber, a veces hasta con morbo, cómo fue que los mataron a Carlos y a Gabriel, si fue a la orilla de las vías, si no fue a la orilla de las vías, y cómo estaban sus cadáveres, y cómo fue lo de Wenceslao, que cuántos tiros eran, y qué pasó. Lo vemos como un espectáculo. O Monseñor Angelelli, que fue ese accidente simulado, pero que realmente no fue, que tenía un tiro y que... A veces buscamos ser espectáculo. Somos un espectáculo para el mundo. Bueno, el primer actor de este espectáculo tiene que ser Jesús. Si no es Jesús, estamos en un teatro equivocado. Esta es la vida nuestra, ¿no? Es la vida de martirio, pero es un martirio feliz. Es un martirio por una causa eterna, por una causa válida, en donde tenemos a muchos que han dado la vida y que son nuestro ejemplo. Podremos tomar desde Juan el Bautista, pero bueno, la Iglesia propone tomar el protomártir, el primer mártir lo nombra Esteban, hasta los últimos, que muchos no sabemos sus nombres, pero vale la pena donar la vida, vale la pena dar la vida gota a gota, y somos una marea de gente remando hacia el mismo lugar, ¿no? Remándose la vida eterna. Que nos quede esto de este programa de hoy, de Memoria Viva de los Mártires Riojanos, esto de estos hermanos nuestros que nos precedieron en la fe, que nos precedieron en el encuentro, que nos precedieron en la entrega de la vida a Jesús, y que hoy interceden por nosotros y que nos dan ánimo, nos inspiran, nos ayudan en nuestros martirios diarios y en nuestro crecimiento como iglesia sinodal, en salida, misionera, misericordiosa. Nos encontramos la próxima semana, ya en el último programa de este ciclo, Memoria Viva de los Mártires Riojanos, y nos vamos escuchando la canción de los Mártires Riojanos y, bueno, qué es lo que hicieron ellos. Y nos vemos, nos escuchamos. Un agradecimiento a todos. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 22:30 en Memoria Viva de los Mártires Riojanos.